sabemos cómo es esto de las votaciones. Pero vamos a decir, no, ¿de qué se trata? Él dice que va a recorrer sus más de 40 años dedicados a las aves con anécdotas, cuentos y vivencias. Y vamos a aprovechar la ocasión para hacerle preguntas y poder disfrutar de esta reunión. O sea que va a ser con algunas fotos que vamos a ver con él mismo, con Cecilia, de encontrar un material sobre el cual poder charlar. Anécdotas no nos va a alcanzar la hora y media, sin duda alguna. Y para el último miércoles, para cerrar el mes de octubre, Dieguito Monteleone, seguramente ayudado por Francisco Taboa, que recién lo veía por acá, quizás Ramiro, Ulises. Todos nos van a contar sobre este portal, Vivir, esto de cargar las listas, lo que veamos en el campo, cómo cargar fotos, cómo usarlo y un poco para qué sirve todo esto. Así que va a ser inclusive un tema de un ejercicio. Habíamos hablado con las chicas de Costanera de cargar o de tratar de ver cómo cargar la lista de las 121 especies, creo que fueron, que se vieron el otro día. 121, ¿no? Sí, en total 121. Así que bueno, eso para terminar octubre. Y bueno, Francisco, gracias por venir. Carlos, sí, por favor. ¿puedo dar un atrevimiento? Sí, es un atrevimiento y perdón por esto, pero hay muchos que siempre me dicen que por favor avise y por eso, por una invitación del COA Caburé, de Juan Claver, yo el próximo viernes, es decir, pasado mañana, voy a dar la charla de introducción a la fotografía de aves. Pero no va a ser acá, va a ser en la Universidad de Veterinaria, en Chorralín 280, en el pabellón central, en la aula 3. Si alguien quiere participar, porque muchos me dicen cuándo va a ser la charla de vuelta, que yo, si están los datos en la página de Aves Argentinas dentro de las actividades del mes de las aves. José Luis, ¿este viernes? Es este viernes, es pasado mañana. Perdón por la... para a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde a 9 de la noche y el sábado vamos a hacer una salida práctica con el COA Caburé al mismo predio de la Facultad de Veterinaria. Perdón. Vamos, por favor. Bueno, Francisco, nos vamos a la gracias. Acá no. Yo les quiero contar que cuando tenía unos 12 años, probablemente, la revista Life empezó a sacar una serie de... eran como fascículos pero incorporados a la revista, eran el mundo en que vivimos. Y estos fascículos traían unos espléndidos dioramas. Y a mí me había fascinado el del Ártico. El del Ártico con bueyes almizcleros, osos polares, caribúes o renos, morsas. Me parecían, los animales a mí me gustaban siempre, es decir, todos y en todos lados, pero estas criaturas del Ártico me parecían fantásticas. Luego tuve la suerte de poder viajar y ver, aparte de nuestra fauna, parte de nuestra fauna sudamericana, algo de fauna africana, qué sé yo, pero y la Antártida, pero eventualmente tuve esta oportunidad de conocer la fauna ártica y ahora que la rememoro muchos años después, pienso qué afortunado que fui porque no tanta gente tiene estas oportunidades que vamos a ver ahora. ¿En qué año fue que fuiste, Francisco? Mantengo el suspenso un momentito. Está bien. Ante todo vamos a hablar un poquito de la región ártica. ¿Qué es la región ártica? Porque el Ártico es una región que tiene un fuerte contraste con el Antártico, porque
es esencialmente un océano rodeado de masas continentales o terrestres, mientras que la Antártida es un continente rodeado de océanos. Eso también hace que las condiciones sean más extremas en la Antártida, porque al haberse depositado durante muchos años una gran capa de hielo sobre la Antártida, eso actúa como la gran heladera mundial. Y la del Ártico es menos marcada, porque si bien tiene otra heladera en Groenlandia, también con una calota de hielo importante sobre una gran extensión territorial, no es comparable a lo de la Antártida. Pero, bueno, y este océano ártico tiene la característica de que su superficie está congelada. La mayor parte del tiempo, la capa del mar se mantiene congelada. Durante las temporadas de verano, parte se descongela y se fragmenta, pero luego, cuando llega el invierno, se congela nuevamente. Pero, aparte, para definir la región ártica, alguien pensó lo que está dentro del círculo polar ártico, que es el paralelo de los 66 grados 33 minutos, que es el punto en que es el punto más sureño en el cual el sol no se oculta el 21 de diciembre. Pero, o sea, hay un día sin noche. Y más al norte, por supuesto, son muchos los días sin noche. Pero eso no afecta a los animales o a las plantas. De modo que un límite biológico es el de la línea arbórea, el tree line, es decir, la línea más al norte de la cual ya no crecen árboles. Y esa coincide con la isoterma de los 10 grados centígrados del mes de julio. Esas dos curvas, que son una roja y una negra, son casi coincidentes y engloban a la región ártica. Luego tenemos otra línea más afuera que limita la región subártica, pero nos interesa la ártica propiamente dicha, y ustedes ven que todas esas tierras pintadas de gris son tierras árticas. Hablamos de la gran banquisa de hielo, la capa de hielo flotante. Esta, por supuesto, está en el océano Ártico, pero también se extiende a a las bahías y los estrechos entre las masas terrestres que hemos visto. Solo que terminan el invierno como una capa única y luego con el descongelamiento y con el movimiento de las olas se va fraccionando y es el hielo marino a la deriva. Pero este es el hielo marino. Mentira. Bien, este era el hielo marino, pero no es el único hielo, porque también tenemos el hielo terrestre, el hielo continental. Flotando encontramos también grandes témpanos, a veces inmensos, a veces hay dentro del océano Ártico, hay algunos témpanos tan grandes que parecen islas. Y estos témpanos se forman como desprendimientos de los glaciares
que están sobre la tierra firme. Las costas de estas tierras que rodean el océano Ártico son de aspecto muy variado, pueden ser montañosas y bastante altas, generalmente con sus valles ocupados por glaciares, pueden ser costas fuertemente acantiladas, pueden ser costas mucho más bajas, con ondulaciones suaves, y más hacia el interior puede haber hasta extensas planicies. Buena parte de estas son muy desérticas y casi sin vegetación aún en verano, pero otras en cambio tienen una rica vegetación, el tipo de vegetación que conocemos como tundra, pero ya volveremos hacia eso. Y aquí, en 1974, hicimos esta expedición con el Lindblad Explorer. Yo he trabajado en esta empresa de ecoturismo, Lindblad Travel, durante una decena de años, y con nuestro barquito era un buque polar, y que nos permitía hacer estas incursiones tanto por el Ártico como por la Antártida. Este barco tuvo un final dramático hará 3 o 4 años, más o menos, quizás ustedes hayan leído del hundimiento del Explorer cuando chocó con un iceberg. Y yo me alegré de que el final de mi barco fuera en batalla y no desguazado, como ya era probable por los años que ya tenía encima. Aquí está muy simplificado el itinerario que hicimos. Visitamos algunos lugares más, desembarcamos algunos sitios más de los que se dan a entender en este derrotero, pero a grandes rasgos ese es nuestro recorrido por las costas de las islas canadienses, el grupo de Queen Elizabeth, y de las costas de Groenlandia. En otros años, en el 76 y en el 77, visitamos Alaska, pero esa es otra cuestión. Aquí ustedes pueden ver que también finalmente nos estamos por internar en la bahía de Hudson. Mi rol a bordo era como jefe de expedición, lo cual incluía ir reajustando el itinerario, que era un itinerario muy flexible en función del clima y en función de los informes que íbamos logrando sobre la marcha, de dónde podía haber tal o cual cosa interesante. La temporada, esto era mediados del verano y principios del otoño, o final del verano. Por eso, como esto abarcó un par de meses, hay escenas que reflejan los colores otoñales y momentos más veraniegos. Acá todavía en este sitio el hielo flotante, el pack, no se ha desgranado lo suficiente. Y vamos a empezar por ver en la isla de Baffin la parte de tundra más rica. Acá tomé como modelo nuestra bajada en el fiordo de Pangnirtun, pero en realidad otras bajadas que hicimos en esta isla son más o menos similares, y esta es su síntesis. ¿El fiordo sería cada línea roja, Francisco? La línea roja está mostrando el acceso Sí. al sitio donde desembarcamos, por eso la flechita. La tundra más rica se desarrolla en los suelos más ricos, los suelos pardos. En realidad, el motivo
por el que tenemos tundra es porque el suelo es permafrost, es decir, que permanece congelado todo el año y solo, es decir, el agua en los intersticios de la tierra está congelada, con lo cual inclusive impide su pasaje, pero en los meses de verano los 2 o 3 centímetros o unos centímetros más superficiales, menos de 10 en general, se descongelan y esto permite que las plantas se desarrollen. Pero plantas que tengan raíces suficientemente poco profundas, porque los árboles por de pronto no existen acá, porque sus raíces no pueden ir suficientemente abajo. Y la tundra es una vegetación muy atractiva cuando estamos en las partes de suelos más ricos, porque es un conjunto muy variado de gramíneas, plantas herbáceas, hasta plantas leñosas, musgos y líquenes. Acá pueden ver que ya el color otoñal está caracterizando a las leñosas en esta tundra. También el Ártico varía muchísimo según sus microclimas, y allí donde algunas rocas protejan del viento a la vegetación, por ejemplo, esta va a ser más rica, más variada. Acá tenemos los bearberries, o bayas de oso, es una leñosa que está tomando el rojo otoñal. A sus costados vemos estos amarillos, que son lo que se conoce como el musgo del reno, que en realidad es un líquen. Y hay unas hojitas redondas alrededor que yo creo, no lo he podido confirmar, que es uno de los 2 árboles enanos, que son el sauce ártico, sería el caso, y el abedul ártico. Arbolitos que a lo sumo pueden llegar a 50 centímetros en algunos sitios excepcionales. Y si no, son plantas totalmente enanas. Hay gramíneas, hay muchas herbáceas que desarrollan lindas flores. Y si hay gramíneas, si hay semillas, puede haber algunos emberícidos. Y acá tenemos el pinzón nival, en español hispano esto se llama escribano nival, pero para nosotros género emberiza, del cual esté cercano, los solemos llamar pinzones. Y otra ave fitófaga que es mi favorita es el lagópodo nival, y acá lo vemos en un plumaje intermedio, porque está entre el blanco típico del invierno y un plumaje amarronado y abigarrado del verano. Fíjense que estos lagópodos están muy bien protegidos contra el frío, tienen sus tarsos y sus dedos completamente cubiertos de plumas. Recién me acabo de dar cuenta que lagópodo significa patas de conejo. Sí. Francisco, ¿qué tamaño tiene? Unos ojos tendrán de alto unos 40, 35, 40 centímetros, 35 tal vez. Y hablando de los conejos, acá podemos ver la pata de conejo. Esta es la liebre ártica, que es otro herbívoro de la tundra. La liebre ártica es blanca en invierno, pero en verano toma este color gris. Una característica interesante de la liebre ártica es que tiene unas patas inmensas.
Bueno, no he podido fotografiar nunca el lemming, que es uno de los animales importantes en la ecología de la tundra, tal vez el principal herbívoro, pero bastante oculto, un poco como nuestros tucotucos. Y hay algunos carnívoros que viven de esta fauna herbívora. Este es el zorro ártico, también es un gran comedor de lemmings y de pichones y huevos de muchas aves. Acá tiene en la boca un pichón de arao, una ave marina. Y acá un ave que para mí era mítica. Esta foto yo no llegué a comentar que todas estas son diapositivas que recientemente escaneé y arreglé con el Photoshop. Y el Photoshop me permite reconstruir como fotos cosas que tenían muy poco valor. Nunca hubiera mostrado esto como diapositivo. Pero ahora con el sujeto agrandado y en un público muy ornitófilo, me atrevo a mostrar la pareja de búhos nivales. Y fíjense nuevamente en el macho, la hembra adelante, el macho atrás. El macho también tiene sus patas como los búhos nivales tienen como el lagópodo, los tarsos y los dedos totalmente recubiertos de plumas. Bueno, aquí en el Pangnirtunfjord fue precisamente donde vi los búhos nivales. Esta es una hembra, el macho es casi blanco y en cambio las hembras tienen mucho más barrado negro o pardo oscuro. Y había varias parejas, pero no se dejaban aproximar mucho, salvo que tuve la suerte de encontrar un volantón mucho más accesible. Y lo bueno es que a mí el búho nival no me costó un divorcio como a uno de los protagonistas del Gran Año. El divorcio vino después, pero por otras razones. Entre los otros herbívoros está el caribú, que también otro de mis animales míticos. Los machos tienen extraordinarias cornamentas, las hembras también, pero más reducidas, porque la cornamenta no solo sirve para establecer la dominancia frente a otros machos, pero también para excavar la nieve en busca de la vegetación en invierno. Y aquí tenemos una linda manada de caribúes que permite apreciar los terneros, los cervatos, que son de coloración bien oscura. También podrán ver algunos con cornamentas pequeñas y otros con cornamentas grandes. Esto muestra las hembras y los machos. Y en los días de calor gustan de meterse, de irse a las laderas que todavía conservan nieve para estar un poco más frescos. Y aquí el chorlito semipalmado, que lo tenemos en la Argentina, pero en la Argentina no lo vamos a ver con el pichoncito. No, y aparte con este plumaje, no. Increíble, ese bicho en la Ahora sucede que en estas regiones cada depresión se transforma en una laguna más o menos permanente porque se acumula el agua de deshielo. Y entonces estas lagunitas crean un ambiente atractivo para un montón de aves acuáticas que vienen a nidificar acá y luego migran, se van de la región en cuanto llegan los fríos. Así también tenemos a este falaropo, el falaropo de cuello rojizo, que en Sudamérica, sin embargo, llega hasta el Perú, pero no más al sur.
Acá siempre se los ven en plumaje nupcial, ¿no, don Francisco? Acá sí, claro, claro. Sí, O sea que esto era el plumaje nupcial a full. Y también hay una buena cantidad de anátidos. Este es el pato Jabelda, según el Handbook of Birds of the World. El nombre inglés Long-tailed duck tiene mucho más sentido. Acá está con plumaje macho con plumaje invernal, la pareja, y en la misma zona uno con plumaje de verano. Estamos hacia el final de verano, entonces hay un poco de todo. Y acá otros predadores que aprovechan que están todas estas aves acuáticas con huevos o pichones, y este es el salteador parasítico o escúa ártico, otro nombre para la misma especie. Sí. ¿En migra? Sí. Sí, Francisco, Sí, todas estas aves abandonan, en los lagópodos se suelen quedar, o por lo menos hacen una migración más limitada. Los otros hacen migraciones muy importantes. Pero vamos a navegar un rato, y en navegación se suelen ver aves acuáticas. Los que tengan más años de entre ustedes tal vez recuerden a Roger Tory Peterson, que era el héroe de los birdwatchers americanos y el iniciador de las guías de campo. Y está viendo y fotografiando aves marinas. Acá tenemos el fulmar, pero este es el Fulmarus glacialis, no el glacialoide que tenemos en la Antártida. Es la contraparte, es el único procelariforme que se encuentra con frecuencia en la región, y hace las veces de un pequeño albatros. Lo que sí, no hay una variedad de procelariformes, pero sí hay una gran variedad de lariformes. Acá estamos viendo a la más espectacular de todas, la gaviota hiperbórea, creo que es la más grande del mundo. Para quien como Marcelo Ruda Vega ha estado mirando las argenteas en Europa, la diferencia, no solo esta es más grande, sino que no tiene marcas negras y blancas en la punta de las alas. Esa es la diferencia de muchas otras gaviotas paleárticas o holárticas con plumaje muy parecido. También encontramos la pequeña gaviota tridactila. Esta tridáctila cría en enormes colonias y es mucho menos oportunista que otras gaviotas, más pescadora. Pero el premio es esta foto que pude recuperar ahora, gracias al Photoshop. Antes era solo un récord. Aquí estamos viendo 3 gaviotas marfilinas. Esta es una gaviota de una distribución muy pequeña en el corazón del Ártico, totalmente blanca, pequeña en tamaño, fíjense en comparación con la gaviota hiperbórea. Aquí están comiendo los restos de alguna foca matada por algún oso polar, y parece la contrapartida del petrel de las nieves que tenemos en la Antártida. Acá tenemos estos pingüinos voladores, que en realidad no son esfeniciformes, sino que son álcidos, la familia de las alcas. Este es el arao, y los vamos a acompañar. Vamos a ir con el buque hasta la punta sudeste, Southeast Point,
de la isla Pilot, donde en estos acantilados es donde nidifican. Y es uno que está acostumbrado a darse la gran panzada en las colonias de aves acuáticas, aquí se siente un poco frustrado porque en realidad están bastante lejos e inaccesibles. Igual algo se puede hacer y tenemos a los araos de Brünig poblando todas las repisas del acantilado, como las palomas caseras hacen con las cornisas de nuestros edificios urbanos. A veces están mezclados con las gaviotas tridáctilas, entonces aquí hay un área donde están nidificando los araos y al lado las gaviotitas tridáctilas. Al pie de los acantilados uno suele encontrar a estos araos que se están dando un baño, reposando antes de partir para buscar más alimento. Aquí un close-up para tener idea de cómo son estos araos. Parecen pingüinitos voladores y la verdad que son muy atractivos. Bueno, la gaviota tridactila. En Alaska hay otra más, la piquicorta, que tiene patas rojas y el pico más corto. La avifauna marina de Alaska es mucho más variada y atractiva y amerita otra presentación, así que espero más adelante poder mostrarles esa avifauna que es realmente extraordinaria. Por el momento, sin embargo, me gustaría saber si alguien identifica a estos bichitos. Atlantic Puffin. No. Este es el mérgulo atlántico. El mérgulo atlántico es una de las más pequeñas aves marinas. Tiene más o menos el tamaño de un estornillo. Y no nidifica en acantilados, sino en laderas muy pedregosas donde hace cuevitas, de modo que uno no los encuentra, salvo que si se queda quieto un buen rato, eventualmente es probable que aparezca. Un aspecto muy curioso con su saco ovular, donde almacenan alimento que estarán trayendo para sus pichones. Claro, tiene patas para nadar. Sí. Todas las algas tienen alas cortas porque vuelan debajo del agua. Es decir, se propulsan con las alas en persecución submarina. Naturalmente también en nuestras navegaciones encontrábamos mamíferos marinos. Uno de los que nos interesaba particularmente era la beluga, la ballena blanca, y sabíamos que se concentraban para criar en la ensenada Cunningham, para lo cual había que hacer una excursión de 6 horas en Zodiac, pero resultó fructífera, las vimos. Las blancas son las adultas, hay una cría pequeña, grisecito más oscuro, y un juvenil gris intermedio. Pero las vimos, pero no dan mayormente para una fotografía porque no saltan fuera del agua, no se exhiben mucho. Estamos yendo a partes más desérticas del Ártico. Nos hemos introducido por el pasaje del noroeste, que es una especie de canal generalmente obstruido por hielo que comunica con el Pacífico.
Y en la isla Devon teníamos grandes esperanzas en base a los informes de encontrar fauna. Recorrimos varias de sus ensenadas sin éxito hasta llegar a la ensenada de Dundas, donde decidimos bajar a tierra porque vimos estas lagunas con algunas aves acuáticas, las lagunas que yo les comentaba, que son pequeñas depresiones que almacenan el agua desde el hielo, pero pueden ver que en lugar de la tundra lujuriosa que veíamos antes, acá hay un pedregullo bastante desértico, hostil. Ese es un suelo casi sin humus. Y entre las aves que estaban allí está el colimbo. Este es el colimbo chico, o red-throated loon, que está criando acá con un pichoncito. Son bastante parecidos a nuestros macaes en muchos aspectos, y también es casi imposible verlos en tierra firme. Pero como no pueden hacer nidos flotantes como nuestros macaes, entonces para criar sí tienen que salir a la orilla. Pero había una fantástica bandada de ánsares nivales. El ánsar nival, el ganso de las nieves, tiene dos fases de plumaje, pero aquí eran todos blancos, la fase azul no aparecía. Y me permití incluir dos fotos de Alaska para ver. La fase azul es parecida a este otro, que es el ánsar emperador, que es un ánsar precioso. Aquí lo ven en tierra firme, esto es en Alaska. Realmente es uno de los gansos más lindos que conozco. Pero vimos en la distancia unos puntos blancos que merecían ser investigados, así que con un grupo de los más dispuestos al ejercicio físico, nos fuimos hacia allá, descubrimos que era un grupo de liebres árticas. Las liebres árticas son bastante sociales, cosa curiosa e inusual. Pero otro aspecto inusual es que estamos en verano y estas son blancas, no grises. Lo que pasa es que al norte del pasaje del noroeste no toman color de verano. Es decir, el verano es tan corto acá que no vale la pena hacer ese esfuerzo. Y si bien acá hay un poco de tundra, ustedes pueden ver que es mucho más pobre que lo que veíamos antes. Y así como esta liebre está interesada en algo que hay más lejos, nosotros también nos interesamos. Vimos 3 grandes manchas marrones, pero estaban suficientemente lejos y para llegar a ellas había que cruzar un arroyo de agua de deshielo, así que el único que se dispuso a hacerlo fui yo, y así llegué a los bueyes almizcleros. La emoción de ver el buey almizclero compensaba el frío de haberme tenido que meter hasta la cintura en el agua helada. Y la preocupación de avanzar con mucho cuidado porque los bueyes almizcleros han despanzurrado a muchos humanos. Entonces, si ven la punta de esos cuernos que utilizan para despanzurrar lobos, pueden imaginar el efecto. Me fui arrastrando en lo posible, cuidando el viento, ocultándome con las rocas, y finalmente me ubiqué en una roca suficientemente grande como para que me protegiera, y si me atacaba me subía a la roca, si no, apoyaba simplemente mi cámara para fotografiar en un grupo de 3, macho, hembra y la cría. Pero al cabo de un rato ya me habían registrado, el macho no parecía preocupado y se puso
a pastar. Entonces ahí me animé a salir de atrás de mi roca y acercarme. La hembra me veía con nerviosismo, pero yo sabía que las hembras no abandonan a la cría, o sea, el que va a atacar al lobo es el macho y no la hembra, así que me pude acercar a unos 8 metros y no pasó nada. No pasó nada, después pasó algo porque el macho se interesó en la hembra. Ah, mira. Cuestión de esperar, esto sucede. Bien, continuamos hacia el norte, metiéndonos entre Groenlandia y la isla Ellesmere. Yo tenía grandes esperanzas en la isla Ellesmere, esperaba poder ver ahí algún lobo ártico o el caribú enano, digamos, el caribú de Peri, pero el paisaje se ponía cada vez más prohibitivo y sobre todo el hielo se ponía más prohibitivo, porque, como yo les dije, el hielo marino se crea en invierno, se funde parcialmente en invierno, se vuelve a congelar y entonces hay partes donde el pack tiene un espesor de 50 centímetros y en cambio hay partes donde puede tener más de 2 metros y ahí estamos y nuestro buque es un buque polar pero no un rompehielos y en algún momento tuvimos que pedir ayuda con un rompehielos propiamente dicho para que nos abriera camino para poder volver para atrás. Y entonces nos vamos a las costas de Groenlandia. Estos cabos, como el cabo Shackleton, son lugares adecuados para que nidifiquen los araos y las tridáctilas. Aquí visitamos varias pequeñas ciudades groenlándicas. Groenlandia es un protectorado danés y entonces, bueno, este es nuestro aspecto en verano. Mi amigo George Holton, fotógrafo ya fallecido, me regaló la imagen de cómo se ve esto en invierno. Es bastante más atractivo. En estas ciudades son habitadas por daneses, por gente que viene de la tierra firme de Europa y también por esquimales. Pero ven, la actividad portuaria es intensa, con barquitos de pesca. Pero a nosotros nos interesaba particularmente ver a esquimales en estado más tradicional. No garantizo que lo que van a ver en estas fotos siga siendo así hoy en día, casi 40 años después. Pero en el momento estábamos fascinados con ver este pueblito de Itlorsut. Ven que la capilla es mucho menos ambiciosa que una que se vio en las fotos anteriores de las ciudades. Itlorsut verdaderamente era lo que en ese momento era un pueblo tradicional, esquimal. Del lado canadiense ya no se veían cosas así. Uno piensa siempre en los iglúes, pero los esquimales vivían en iglúes durante sus expediciones de caza invernal y por lo tanto eran nómades, estaban unos días y seguían adelante y hacían otro iglú. Pero tenían residencias veraniegas que eran estables. Y esas residencias eran de este tipo y las hacían con panes de tundra. Esta es la única que vi de estas características ancestrales. Ya en este momento todas, gracias a alguna ayuda estatal,
tenían mejores materiales, pero lo que sí tenían como originalidad es un gran sentido artístico al combinar sus colores. Entonces este es un pequeño pueblo, pero casi todas las casas tenían colores distintos, algunas un poco más primitivas. Nosotros los llamamos esquimales, pero la palabra esquimo en realidad es una palabra de los indios pies negros, creo que así llamaban a los esquimales. Ellos no les gusta, ellos se llaman a sí mismos Inuit o Inuit. Cada una de estas casas tiene al lado un secadero, habitualmente un secadero de carne y de pescado. Eran muy amables, es decir, no tenían ningún problema con nosotros. Les parecía muy interesante que alguien los viniera a visitar de afuera. Entonces había buena onda. Aquí vemos esta pareja calzados con sus botas de foca. Y aquí un par de mujeres jóvenes bastante bonitas con sus hijos y están vistiendo las típicas parcas de verano esquimales. Y una señora que dará gracias a esta época porque en el pasado, en el tiempo del país de las sombras largas, esta señora probablemente hubiera sido abandonada porque se convertía en una carga. Pero sí, hoy en día, en cambio, ese libro, los ancianos pueden formar parte de la comunidad. Bueno, ¿a qué se dedican estos esquimales? Acá lo podemos ver. Acá con una terrible cosecha de gaviotas tridáctilas juveniles, y también pueden ver el individuo atrás llevando un bebé foca. Pero todo acá nos muestra de la matanza animal. Acá un cuero de foca que están instalando, estos han tenido varios más, un caribú, que ya no están más. Claro, los esquimales estaban en balance con la fauna cuando utilizaban sus armas tradicionales y cuando su población era pequeña, pero ya en este momento se vislumbraba un problema porque están utilizando una parafernalia diferente para cazar, mucho más eficiente, y además los cuidados médicos permiten aumentar la población. Seguían utilizando elementos tradicionales como el kayak, pero al lado estamos viendo un pequeño ballenero local con su arpón, porque los esquimales están autorizados o estaban autorizados a seguir cazando la ballena groenlándica, pariente de nuestra franca del sur. Y si el kayak era uno de sus medios de movilización, de transporte, el otro seguían siendo los perros. En el Ártico canadiense era mucho más común encontrar los snowmobiles, pero acá todavía eran los perros, atados a la maroma. Los perros tienen una existencia no demasiado cómoda, tienen que rebuscárselas, así que acá ven uno que está tratando de obtener algún alimento de una mandíbula de ballena muerta hace ya algún tiempo. Y sí, tienen una existencia por delante bastante difícil, pero forman parte muy estable de esa comunidad inuit. Bueno, esta es una experiencia que nunca pude tener, que siempre quise. Nuevamente mi amigo George, él pudo participar en un viaje de exploración o cacería. Les hago notar que los trineos, los perros están atados no a la manera de los exploradores occidentales en parejas, sino de una manera radial.
para que si uno cae en una grieta no arrastre el trineo. Esa es la forma esquimal de atar los perros. Pero volvamos a la vida silvestre, a lo que podemos ver en el mar. Bueno, aquí yo estaba dando mi clase porque era una pequeña universidad flotante. Acá me toca dar una clase sobre las focas que podíamos llegar a ver, y acá están las que vimos. Acá está la foca barbada, vamos a hacer una pequeña aproximación. La foca vitulina, pero lo que nos faltaba sobre todo, bueno, hay otras especies que no encontramos, pero sobre todo nos preocupaba el no encontrar morsas. Habíamos visto algunas morsas en el hielo, solas, pero eso no era lo que esperábamos. Sin embargo, teníamos esperanzas en la bahía de Hudson. Aquí yo tenía un mapita provisto por el Canadian Fish and Wildlife Service con los apostaderos temporarios de las morsas en la bahía de Hudson. Hay un montón de islotes rocosos pequeños y las morsas se trasladan de uno a otro durante el verano. Entonces hay una gran población que está en uno de estos promontorios hasta que se comen la mayor parte de los moluscos alrededor y entonces se desplazan a otro. Entonces yo tenía, pero no podíamos explorar todos esos, pero sin embargo cuando entramos a Coral Harbor en la isla Southampton, un esquimal me informó que un primo había estado cazando la semana anterior en las Walrus Rocks, un nombre muy apropiado, así que ahí organizamos de llevar el barco a este lugar, anclamos del lado oeste de la isla, y al amanecer yo fui a explorar con un Zodiac el otro lado de la isla, y con el sol del amanecer vi todo ese costado de la isla lleno de morsas. Volvimos a buscar a nuestros compañeros de expedición, nuestros pasajeros, y hicimos un acercamiento con todos los Zodiacs a la vez. Algunas se pusieron un poco nerviosas, se fueron al agua, pero se quedaron ahí nomás alrededor nuestro. Es una sensación muy rara estar en un Zodiac con estas tremendas bestias al costado. Esos 2 dientes ahí en el Zodiac. Fui. Pero por la tarde algunos de nosotros volvimos a tierra de una manera muy sigilosa, escondiéndonos en las rocas, y pudimos tener otro tipo de visión. Estos son presuntamente todos machos por el tamaño de los colmillos. Acá hay una hembra, pero fíjense que está sin cuero cabelludo. Ha sido aparentemente escalpeada por algún oso polar que habrá mordido y se habrá quedado con el cuero cabelludo y la morsa escapó. Las hembras o no tienen colmillos o tienen colmillos pequeños. Ahora, uno naturalmente se pregunta ¿para qué son estos colmillos? Los colmillos sirven para izarse sobre el hielo flotante, motivo por el cual a veces se quiebran, como hay un ejemplar que los muestra quebrados. O también para excavar el fondo marino buscando los moluscos de que se alimentan fundamentalmente, y también para arreglar sus disputas, que es este caso. Porque si bien no estamos en periodo de celo,
como siempre se amontonan, siempre alguno molesta al de al lado y reaccionan irritados. Aquí, esto que podrían ser hembras o machos jóvenes, y una cría. Esta verdaderamente es una cría ya con un mes por lo menos o más. Y un regalito, mi morsa albina. Bueno, no es un albino propiamente dicho, sería un leucístico, pero encontré una morsa blanca, en lo cual es un trofeo fotográfico. A mí me gusta el nombre que los primeros exploradores franceses le dieron a las morsas al llegar a Canadá: la bête aux grandes dents, la bestia de grandes dientes. Es efectivamente eso. Pero uno de los tesoros que más buscábamos era la visión de osos polares. Osos polares los buscamos en tierra de manera infructuosa. En el mapita anterior ustedes vieron que nos acercamos a una isla, la isla Akpatok. Durante horas caminamos en la bruma y no vimos un solo bicho. Pero había una mejor alternativa de encontrarlos en el hielo flotante. Y entonces, cuando veíamos campos de hielo, nos aproximábamos a ver si había suerte. Lo que uno espera ver es algo así: el campo de hielo y un oso que mira con desconfianza, por ahí se va al agua hasta salir en otro témpano. También tuvimos la suerte de encontrar una hembra con cría, pero un poco distante, hasta que siempre en la bahía de Hudson tuvimos un golpe de suerte increíble. Un oso que estaba dormido en el témpano, nos pudimos arrimar con el barco. Estas fotos están sacadas siempre desde a bordo, pero en el castillo de proa, de modo de estar más cerca. Y este oso se despertó muy sorprendido de ver esta gigantesco iceberg blanco y rojo, y se paró y empezó a dar vueltas sin saber muy bien qué hacer. Y era un ejemplar fantástico. Yo pienso que por el tamaño debía ser un macho y pesar tal vez unos 900 kilos. Y esta es una de las fotos que más he gozado en mi vida. Y todavía siguió mirándonos antes de decidirse a dejarnos. Espero que mi ejemplar no haya terminado, como muchos otros, como pantalones de algún esquimal, porque una de las prendas preciadas de los esquimales es el pantalón de oso polar. No quiero dejarlos sin hablarles un poquito más del buey almizclero. Tuve otra oportunidad con los bueyes almizcleros 2 años más tarde en Alaska, cuando fuimos a la isla Nuniva, en el mar de Bering. Y aquí desembarcamos, recorrimos un poco la tundra, encontramos mucho vellón de bueyes almizcleros, y algunas aves acuáticas nidificando, pero solo un grupito de nuestro contingente
pudo encontrar unos bueyes almizcleros. Sin embargo, cuando llegan las 7, todo el mundo tiene que volver a bordo para cenar. Pero si uno es el jefe de la expedición, puede decidir que se puede perder una cena y se queda. Total, tiene su propio Zodiac para volver a bordo después y se dedica a recorrer la tundra buscando bueyes almizcleros. Y entonces encontré un lindo grupito y finalmente alguno del que me pude acercar bastante, y aquí un espléndido macho. Les recomiendo mirar lo afilados que son esos cuernos. Con este jugamos a las escondidas porque, bueno, yo les decía que con el Photoshop, fotos que antes estaban medias lejanas se pueden arreglar. Aquí yo necesitaría acercarme más, pero en realidad estaba a una cierta distancia y quería estar más cerca, así que decidí acecharlo por una lomita mientras él se ponía en movimiento también, pero con una idea similar a la mía, y nos encontramos a boca de jarro en el tope de la loma, pero cada uno optó por retirarse y yo no alcancé a hacer ninguna foto. En otra oportunidad, en el mismo lugar, había unos que estaban encajonados en un área, quedaron atrapados por el deshielo y pude ver una cría muy pequeña. Pero esa noche en Nunivac todavía me esperaba una experiencia de mis mejores experiencias con la fauna. Yo vi un grupito de bueyes almizcleros que venía galopando por las dunas costeras, por las crestas de las dunas. Y mirando, yo veía que la línea de dunas los debería traer directamente hacia donde yo estaba. Y por suerte mi duna tenía una parte de atrás cóncava, como es común con las dunas, y yo calculé que podía esperarlos a pie firmes, porque si me atacaban, yo me podía tirar para atrás en la parte cóncava y seguro que los bueyes no me iban a seguir. Así que pude hacer eso. Acá ustedes ven cuando están escalando, cuando están subiendo a mi loma, y cuando me descubren se paran en seco. Y acá nos estamos mirando a unos 7 metros de distancia según mi fotómetro. ¿Estaba solo, Francisco? Sí, sí. Perdón, yo estaba pensando, esto es de noche. Sí, esto es a las 11 de la noche. No, o sea, prácticamente no hay... Sí, ya se está poniendo el sol. Sí, es una noche muy cortita. Y la descarga de adrenalina fue muy grande, pero yo me quedé inmóvil, alcancé a cliquear 2 veces y por suerte los bueyes decidieron pegar la vuelta y volver por la línea de crestas de dunas como habían venido. Y cuando se estaban yendo, el golpe de sol me permitió sacar una de mis fotos favoritas de mi vida. Y con esto entonces podemos terminar la jornada ártica. Aquí está por oscurecer, pero me imagino que acá vamos a prender las luces. Muchas gracias. ¿Volviste a Groenlandia nuevamente, Francisco? No, nunca más. No es fácil. ¿Sobrevivir? No, sobrevivir, lo que no es fácil porque uno, salvo por esa oportunidad que hubo, uno hoy en día tendría que fletar un barco para hacer esas cosas. No son lugares donde uno puede llegar así como así. En general, los que tienen contacto con fauna ártica van en helicóptero.
pero alquilar helicópteros supera mis presupuestos. ¿Esta fauna se mantiene así en cantidad o...? ¿Qué Yo datos creo que tenés? sí, salvo, bueno, ustedes saben que el hielo marino se va reduciendo y el hábitat para los osos polares se va poniendo más difícil. Supongo que para el resto de la fauna, bueyes almizcleros caribúes y otros, supongo que las condiciones no han cambiado mucho. Presumo que los esquimales están un poquito más controlados en sus cacerías. Hay otro tipo de amenazas. Ustedes han leído el incidente de Greenpeace con la plataforma rusa. El tema del aprovechamiento de petróleo en el Ártico sí es una amenaza importante. Por mucho tiempo hubo una controversia que no sé cómo terminó en el norte de Alaska, donde se había encontrado petróleo y la construcción de un oleoducto podía poner en peligro una de las dos grandes manadas de caribúes, que son la manada ártica y la manada puercoespín. La manada puercoespín tenía, cuando yo leí esto, unos 70.000 ejemplares y la manada ártica tenía unos 100.000. Y el área estaba declarada un refugio de vida silvestre. Entonces había toda una lucha política al respecto, pero nunca supe cómo terminó. Se dictó unos años después de haber estado. Yo presumo que esta fauna sigue existiendo. Dudo que los esquimales sigan estando como yo se los mostré. Fantástico, una experiencia. Bueno,